Bien, nos toca llevar lo que es el módulo 8, que es enfermedades óseas y del cartílago. Terminando este, ya solo nos faltaría una clase más para terminar lo que es el programa. Dentro de este tema vamos a ver a la osteoartritis y a osteoporosis como dos entidades. Artritis, por eso se llama osteoartritis, se ha visto que la artrosis no solamente juega un papel importante en lo que es el desgaste articular, sino también factores técnicos, factores mecánicos que van a jugar un papel importante. Y también se ha visto la acción inflamatoria de algunas interleuquinas, como es la interleuquina 1 y el TNF-alfa, y desde ahí se ha nombrado por este mecanismo como osteoartritis, que está originada generalmente por un desgaste del cartílago articular. Osteoporosis viene del término hueso poroso, de ahí viene el término y es una enfermedad del tejido óseo que en realidad está caracterizada por la pérdida de la masa y la densidad ósea. Vamos a hablar de lo que es la osteoartritis. Osteoartritis va a estar comprometiendo especialmente, por ejemplo, estas articulaciones, la columna, caderas, manos, también va a haber un compromiso a nivel de las rodillas y un compromiso a nivel de los pies, sobre todo a nivel de lo que es el hallux valgus, el famoso juanete. A nivel de las manos vamos a tener afectación interfalángicas distales sobre todo, pero cuando ya el paciente tiene nódulos de Heberden y de Bouchard, vamos a tener interfalángicas proximales y bueno, y la risartrosis, que también es muy común. La artrosis no nos va a comprometer lo que es carpos ni articulación de la muñeca. Raras veces también codo y muy raras veces también compromete tobillo. Entonces, ¿qué va a comprender esa patología? Sobre todo va a estar caracterizada por lo que es una reducción del espacio articular con un adelgazamiento de lo que es el cartílago. Va a haber una hipertrofia del hueso subcondral, por ende va a formarse lo que nosotros vemos blanquito como erosiones. Formación, estoy admitiendo y se me corta. Va a haber una formación de hueso por una neoformación vascular, entonces vamos a tener los famosos osteofitos, estas espículas óseas que va a crecer en la parte marginal. Hay inflamación de la membrana sinovial. Este proceso, aparte de ser un desgaste del cartílago articular, también va a jugar un papel muy importante en lo que son los cambios bioquímicos y tensionales biomecánicos. La prevalencia, fundamentalmente personas mayores de 60 años, y se ha visto que la artrosis clínica es más común en lo que es la rodilla, un 12% en la artrosis clínica, y si nosotros hacemos una prevalencia radiográfica, vamos a encontrar en rodilla un 30%, en cadera 17% en la parte clínica y radiológica 25%, entonces más propensa es la parte de las rodillas, que es donde nosotros vamos a poner todo el peso de nuestro cuerpo. En cuanto a lo que es la fisiopatología de la enfermedad, en realidad es como un círculo, que por eso es una enfermedad progresiva y degenerativa. Recordar que tiene estructuras como tenemos el hueso subcondral, acá tenemos el cartílago y la sinovial, que van a jugar un papel muy importante. Va a haber una penetración de los neovasos en el cartílago y por influencia de lo que son los osteoblastos sobre el cartílago, activación de lo que es la membrana sinovial y producción de lo que son las citoquinas y las enzimas sinoviales. Las enzimas de la sinovitis, como por ejemplo la catepsina, y entre las citoquinas tenemos la interleucina 1 y el TNF-alfa, ¿no? Entonces va a haber una influencia del cartílago sobre el hueso subcondral y una activación de lo que es la membrana sinovial. Esclerosis en el hueso subcondral, un desgaste por la hipertrofia de la sinovial, un desgaste óseo dándonos lugar a los osteofitos, inflamación, un papel importante de las citoquinas, desgaste articular, reducción del espacio articular y nuevamente, ¿no? Disminución del líquido sinovial porque va a ser infiltrado hacia lo que es el hueso. Otra vez esclerosis y este círculo va haciendo que sea una enfermedad degenerativa y progresiva. La artrosis de rodilla se ha considerado que es la mayor causa o la causa más frecuente de discapacidad en ancianos y el método diagnóstico que vamos a emplear es muy económico porque en el tema de artrosis lo único que vamos a necesitar es, perdón, es una radiografía simple y la clínica.
Vamos a tener causas múltiples que van a ir sumando a que los pacientes puedan tener esta patología, van a predisponer más a tener la artrosis. Entre ellos, por ejemplo, el envejecimiento, que es el envejecimiento, ¿no? Mayores de 45 años que van a ser más propensos, van a tener una causa sumatoria. Se dice que la herencia, sobre todo en mujeres y en edad joven, que empiezan 40, 45 años. Tenemos la obesidad, que va a causar daño a nivel del cartílago articular por el sobrepeso. Trastornos por sobrecarga, por ejemplo, una pierna más larga que la otra, entonces va a sobrecargar a la otra pierna. Lesiones locales como son fracturas, golpes, aquí vienen los futbolistas que tienen muchas lesiones también a nivel de la rodilla, al igual que el uso excesivo, que también tenemos los que trabajan, por ejemplo, con martillos, neumáticos y también en rodillas, alto impacto en los jugadores y en los deportistas, dentro de lo que son las causas múltiples sumativas. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, el principal es el dolor. Va a ser el marcador por el cual su paciente va a venir a consultar. Y tenemos un dolor que de características es un dolor mecánico, acuérdense. ¿Y por qué va a estar dado el dolor? Por la hipertrofia sinovial, por la distensión de las cápsulas, por el incremento de la presión intraósea, que ahora van a ver un dibujito. Rigidez articular, que va a aparecer especialmente después de un periodo de inactividad. Acuérdense que la rigidez es de corto tiempo, porque es mecánica menor a 30 minutos. Tumefacción ósea crepitación, donde nosotros vamos a tener nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard como tumeraciones, y al mover las articulaciones vamos a sentir estas crepitaciones. Pérdida de movimiento, sobre todo por el dolor con incapacidad funcional, y posteriormente por las deformaciones que causa sobre todo en rodilla, inestabilidad. Tenemos estas manitos, que son unas manitos de un paciente con artrosis. Miren los nódulos de Heberden, que están en interfalángicas distales, y los nódulos de Bouchard en las proximales, en ambas manitos, y tenemos la deformidad muy importante también en las rodillas. Entonces, a nivel de las manos, clínicamente vamos a ver el nódulo de Heberden en interfalángica distal, y miren en la radiografía, ahí vemos la erosión, que es erosión en alas de gaviota con esclerosis subcondral y el osteofito marginal, típico de la osteoartritis erosiva. Sumados a esto, muchas veces se puede ver estos quistecitos mucosos, que son levantamientos de quistes que generalmente se producen por la inflamación, que también van a ser dolorosos. A nivel de interfalángica proximal tenemos los nódulos de Bouchard, ¿no? Con la disminución del cartílago articular asimétrico y su esclerosis subcondral. Y a nivel de a este nivel trapecio metacarpiana, tenemos la famosa luxación que se produce en pacientes que nosotros las llamamos risartrosis. Entonces, si yo les pregunto en el examen características de artrosis de la mano, son 3: nódulos de Bouchard, de Heberden y la risartrosis. ¿Cuál va a ser el patrón de compromiso articular en la osteoartritis? Comúnmente es un patrón poliarticular. ¿Sí? Es un patrón poliarticular donde van a estar afectadas rodillas, caderas, columna, etc. Pausimune muy rara, media afectación. Y cuando nosotros hablemos de monoarticular, ahí es donde vamos a ver la famosa monoartritis, donde va a haber una inflamación de una sola articulación. ¿Dónde va a afectar raramente? Raramente va a afectar en codos, en muñecas y en tobillos. Estas son las causas de dolor en un paciente con artrosis. Miren, acá tenemos la esclerosis subcondral, tenemos el osteofito. ¿Y por qué va a doler? ¿Va a doler las bursitis o va a doler las entesopatías, la unión del tendón con el hueso? La distensión de la cápsula en pacientes que tengan ya derrame articular, porque va a haber una hipertrofia sinovial, inflamación, y también porque va a haber compresión de los nervios periféricos. En la exploración física, ¿qué van a encontrar? Van a hacer un examen físico tanto de movimientos activos como movimientos pasivos. Van a sentir lo que es la crepitación ósea al palpar cada una de las articulaciones, dolor a la presión de las articulaciones, evaluar rangos de movimiento que muchas veces está disminuido, y cuando ya hay derrame articular, ustedes van a ver aumento de la temperatura local en la región. Cuando es una artrosis avanzada, ya van a ver deformidad, sobre todo en interfalángicas distales, y como el paciente ha dejado de usar la articulación porque le duele, entonces van a ver atrofias musculares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber?
en este caso, para nuestro diagnóstico. Primero, ver si la clínica es compatible y si no hay otras causas que causen, otras causas de dolor, por ejemplo, articular. En el caso de rodilla, por ejemplo, fibromialgia o algún otro tipo de artritis o lesiones del menisco. Diferenciar si es una artrosis primaria o idiopática o una secundaria. ¿A qué llamamos primaria o idiopática? Es la más común, es la que va a presentar los famosos nódulos de Heberden, de Bouchard, la risartrosis, la afectación difusa de las caderas, de las rodillas. ¿Y a qué se refiere secundaria? Normalmente cuando está asociado, parecido al Sjögren que les contaba, ¿no? Está asociado a otra patología, como por ejemplo enfermedad por depósitos de cristales, pacientes que tengan necrosis vascular, quizás algunos pacientes que tengan acromegalia, displasias óseas, etc. También para el diagnóstico nos va a ayudar a confirmar la parte de los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología para osteoartritis, donde toman en cuenta las regiones, ¿no? Sobre todo en rodilla, donde vamos a ver las crepitaciones que no la vamos a sentir en cadera por la zona. En rodilla va a haber un dolor articular, líquido, de características mecánicas y una rigidez menor a 30 minutos. En cadera vamos a ver los osteofitos en las radiografías y reducción del espacio articular. En manos, pues vamos a ver lo que son la tumefacción de las manos, la afectación de las interfalángicas distales y si ya encontramos deformidad en uno o más de 10 áreas articulares en la mano. El apoyo que nos va a hacer las imágenes es muy importante, es así que vamos a ver los estudios radiológicos y las características de esos estudios que vamos a ver disminución del espacio articular, osteofitos marginales periféricos, esclerosis subcondral, quistes óseos, que también se llaman geodas, anomalías del contorno óseo y luxaciones articulares. Estas son imágenes de radiografía, miren cómo hay una disminución. Acá tenemos un pinzamiento tibio femoral externo con esclerosis subcondral, quiste óseo. Miren, acá tenemos un quiste óseo más grandecito, el quiste subcondral. Disminución del espacio articular tibio femoral interno con esclerosis subcondral y osteofito marginal. Acá vemos más clarito lo que son los osteofitos marginales con disminución del espacio tibio femoral externo. En caderas, miren qué clarito se ve, acuérdense la anatomía de las caderas, acá tenemos el cartílago articular, esta sería nuestra articulación de la cadera y cómo se ve en la parte donde están los círculos en rojo, la disminución importante. Acá tenemos buen espacio articular y aquí disminución con esclerosis del espacio articular y miren los osteofitos. A nivel de las rodillas tenemos disminución también del espacio articular, miren con esclerosis, su famoso osteofito, y con el tiempo este paciente crónicamente ya se va a ir deformando, haciendo deformaciones en varo y en valgo. Después vienen las cirugías de osteotomías, cuando son muy deformadas las articulaciones. Nuevamente en manos, que hemos visto que se van a ver, los nódulos de Bouchard, miren el pinzamiento asimétrico, las erosiones en alas de gaviota con esclerosis subcondral y osteofitos y la risartrosis. En columna, osteofitos marginales, miren cómo se ve de clarito los famosos picos de Lohr. No son arcos óseos, son osteofitos directamente. En el calcáneo también podemos ver el famoso espolón del calcáneo, que no es nada más que una entesopatía, ¿no? La formación del hueso entre lo que es el tendón plantar, ¿no ve? La fascia plantar y el calcáneo. Y para eso el tratamiento muchas veces es usar plantillas que ayuden a que el apoyo no choque directamente con el zapato y se coloque a este nivel. Entonces mejora mucho los síntomas. Y el paciente, ¿qué les va a decir? Que siente como un clavo que estaría entrando a su piel. Ese es un síntoma del espolón del calcáneo. En cuanto al tratamiento, tiene 3 objetivos, que es controlar el dolor y los síntomas, mejorar la capacidad funcional y disminuir el progreso de la enfermedad, y siempre nos vamos a apoyar en todos estos 3 objetivos con los ejercicios físicos. En cuanto al tratamiento de la osteoartritis, decirles que no existe un tratamiento que sea curativo. Lo que nosotros queremos hacer con el tratamiento es retardar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Para eso nos apoyamos tanto en el tratamiento farmacológico y una piedra angular es el no farmacológico.
Si en el caso ya la articulación está demasiado desgastada, pues es el reemplazo, la prótesis. Se recomienda también para evitar que la articulación siga sufriendo este peso de todo nuestro cuerpo, ya sea en rodillas o en caderas, también se recomienda uso de bastones y rodilleras. Y bueno, y el tratamiento para mejorar el dolor está centrado en lo que son analgésicos, antiinflamatorios, entre ellos el paracetamol, y hay muchos metaanálisis en papers que ha apoyado lo que es el tratamiento con glucosamina, por ejemplo, y condroitina y también diacereína, que lo que nos ayudaría es a mejorar el movimiento de la articulación afectada, que es muy controversial porque hay otros papers que también van en contra. La piedra fundamental, hemos hablado del tratamiento no farmacológico y nosotros vamos a tener factores de riesgo que podemos modificar, como por ejemplo la obesidad y la reducción de la carga de la articulación con el bastón. Ejercicios es fundamental. ¿Qué ejercicios? Ejercicio que sea gradual y que sea sobre todo de bajo impacto. Significa caminatas con una buena zapatilla y también ejercicios en el agua y también fortalecimiento de los músculos como los músculos del cuádriceps. ¿Qué recomendamos? Entonces ejercicios aeróbicos también, que nos van a, siempre muy importante lo que es el estiramiento y la movilización de las articulaciones. Lo que queremos es hacer que disminuya la progresión y no haya tanta limitación en la progresión de la movilidad de las articulaciones. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo vamos a dividir en fármacos modificadores de los síntomas, que son modificadores, por ejemplo, de acción rápida y la acción lenta. Dentro de los modificadores de acción rápida están los analgésicos, y si los dolores están muy fuertes tenemos el apoyo de los opiáceos, antiinflamatorios no esteroideos igual. Y de los modificadores de los síntomas, pero en acción lenta, están los llamados CISADOA. Los CISADOA, que ustedes van a escuchar mucho en los congresos, no es nada más que modificadores de los síntomas de acción lenta en la osteoartritis. Y tenemos en nuestro medio al ácido hialurónico, el condroitinsulfato y la glucosamina. Diacereína se usa en otros países, no lo tenemos acá. Y dentro de los fármacos modificadores de la estructura, o sea que están dedicados a preservar el cartílago articular y frenar la evolución de la enfermedad, que son los de MOAT, actualmente no existe ninguno aprobado, especialmente en los papers en España, que cumpla esa indicación. Hay muchos en estudio, entre esas estamos usando papers que apoyan al metotrexato, por ejemplo, y la hidroxicloroquina. Y esto solamente para recordarles que cuando ustedes toman antiinflamatorios analgésicos, cuidar mucho los efectos adversos según al paciente, sobre todo efectos gástricos, ¿no? Y renales y a nivel hematológico. El tratamiento quirúrgico lo vamos a prescribir cuando el dolor sea refractario a todo el tratamiento que hemos realizado y haya una discapacidad importante. Y va a ir, por ejemplo, desde artroscopías, que es el lavado articular, hasta osteotomías para corregir, por ejemplo, el geno-varo o el geno-valgo, y protésicos para el recambio de prótesis según el dolor. ¿Qué se recomienda en prótesis? Que se aconseja que sea en pacientes mayores, o sea, que por lo menos de 65 años para arriba, recién recomendar prótesis. Antes no, porque las prótesis tienen un tiempo de duración, y mientras más cirugías y recambios de prótesis va a ser peor pronóstico para la articulación, entonces es mejor retardarla. Esta es una imagen postquirúrgica, por ejemplo, miren cómo vemos una cabeza de fémur normal y aquí uno que ya está con degeneración del cartílago. Y acá tenemos cómo se ve el recambio de prótesis total de rodilla, ¿no? Pasando al siguiente tema, tenemos lo que es la osteoporosis, que como su nombre lo indica, viene del hueso poroso, de ahí viene el nombre. Es una enfermedad de tejido óseo que causa pérdida de lo que es la densidad y la masa ósea, y va a existir un desequilibrio entre el recambio óseo. Su mecanismo principal van a ser la reabsorción excesiva del hueso mediada por los osteoclastos y la formación inadecuada del hueso nuevo formado por los osteoblastos. Entonces va a haber un desequilibrio entre osteoblastos y osteoclastos. Y también puede ser un tercer mecanismo como una falta de masa ósea suficiente durante el proceso de crecimiento. ¿Qué va a provocar esta osteoporosis? Fracturas óseas en pacientes con osteoporosis que van a ser más frecuentes sobre todo en caderas, en columna y en muñeca. Muñeca, ¿por qué? Porque las caídas, mayormente cuando uno se cae, tiende a poner la mano y la muñeca en el piso. Entonces ahí son las famosas fracturas de Coles.
En cuanto a los síntomas, esta enfermedad no les va a dar síntomas, frecuentemente es silenciosa y normalmente se diagnostica a partir de una fractura accidental. Entonces, pacientes que hayan tenido fracturas a repetición, ya se le puede sospechar y pedir una densitometría, mayores de 50 años también, o pacientes que están en tratamiento, por ejemplo, con corticoides crónicos. Y aquí entra lo que les estaba diciendo, los factores de riesgo. Factores de riesgo que nosotros tenemos, factores de constitutivos que no podemos cambiar y tenemos factores de riesgo modificables, donde podemos modificarlos. Dentro de los constitutivos está la edad avanzada, la etnia, que dice los blancos o asiáticos, estructuras óseas pequeñas, antecedentes familiares y fracturas anteriores a una lesión, ¿no? O de bajo nivel. Y esto particularmente después de los 50 años. ¿Cuáles son los factores que nosotros podemos modificar y que son factores modificables? Por ejemplo, los endocrinológicos, pacientes con hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, fármacos, pacientes que consuman corticoides, anticonvulsionantes como la fenitoína, la carbamazepina, heparina, tratamientos, por ejemplo, que reducen las hormonas sexuales para tratar el cáncer, entre otros también que nos van a dar alteraciones en lo que es esta desbalance de equilibrio para la formación de hueso nuevo. Procesos tumorales, ahí entran lo que son las metástasis de los huesos, malnutrición, aquí entra la famosa anorexia nerviosa, colitis ulcerosa con trastornos de absorción intestinal, estilo de vida sedentario e inmovilidad, que eso va a acelerar más todavía la pérdida del hueso, de masa ósea, niveles bajos de calcio y de vitamina D. Recordarles que la ingesta diaria de calcio que tenemos que tener es de 1200 miligramos día y la mayoría no logramos consumirla, y de vitamina D3 por lo menos 400 unidades diario. Entre otras tenemos alcoholismo, tabaquismo, insuficiencia renal, también artritis reumatoidea. ¿Y cuál va a ser el mecanismo, la fisiopatología de la osteoporosis? Normalmente va a estar dada por la disminución directamente de lo que es la masa ósea y las fracturas óseas que generan un trauma permanente que se llaman las microfracturas. Esta disminución de la masa ósea va a dar una fragilidad anormal a lo que es el hueso y una distorsión de lo que es la disposición normal de las trabéculas que tenemos en los huesos esponjosos, y va a haber una exagerada susceptibilidad de fracturas. A nivel de lo que son las microfracturas, nosotros en condiciones normales no va a haber problema porque van a ser reemplazadas por hueso nuevo, pero si esas están alteradas, el proceso de remodelación y recambio óseo no va a reemplazar el hueso fatigado, entonces va a continuar fatigándose y las microfracturas se van a extender hasta llegar a producir macrofracturas, ¿no? Sobre este factor van a predisponer dos elementos desencadenantes como mecanismos de rupturas de continuidad del hueso, sobre todo en la columna, y el segundo, traumatismos directos que producen sobrecaídas. Y esto nos va a dar lugar a los síntomas que nos da la enfermedad, como ya serían dolor, deformación o impotencia funcional, cuando ya ocurren este tipo de fracturas. Las caídas van a ser más frecuentes a mayor edad y sobre todo en mujeres, y van a tener ciertos factores, ya sean disfunciones orgánicas el 50% que va a hacer que el paciente se caiga más, o directamente ambientales como por ejemplo obstáculos o falta de iluminación en el 50% de los casos. En el diagnóstico hemos hablado que no hay un laboratorio que nos diga que hay osteoporosis, pero nos va a ayudar la radiografía y la clínica y la densitometría ósea. Y en esta densitometría ósea vamos a medir mediante la absorción de los rayos de RX de energía dual, y nos va a interesar mucho lo que es el T-score. Cuando nosotros estamos hablando de un T-score menor a menos 2.5, o sea, menos 2.6, menos 2.7, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, ya estamos hablando de osteoporosis. Entonces, la densitometría ósea, la evaluación cuantitativa que puede realizarse con diversas técnicas densitométricas, y es fundamental en la alteración que produce el tejido óseo mineralizado sobre el agente físico. La medición se puede hacer en el esqueleto axial o también en el periférico, pero es más recomendado sobre todo en el esqueleto axial, o sea, columna y caderas, que es más adecuado ya que son los sitios más propensos en la pérdida ósea y el mayor riesgo de fracturas. Por eso es que lo pedimos siempre en columna y en cadera. Algunos dosan calcáneo en periférico,
pero es más indicado en las guías la de cadera y columna. También en la densitometría vamos a ver el Z-score, que es la comparación de la densidad mineral ósea del paciente con una población de la misma edad, y el Z-score de un adulto joven. ¿Cuál va a ser la aplicabilidad de los criterios de la OMS para la densitometría? Van a estar indicados más que todo dirigido a un sector de la población, como las mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. No se recomienda en premenopáusicas y hombres menores de 50 años, y tampoco se recomienda en niños. Si se usara en niños, entonces ahí vamos a tener que utilizar el puntaje del Z-score y no el T-score. Y esta es de acuerdo a una referencia de cómo nos vamos a guiar lo que ha establecido la OMS. En verde, hemos dicho lo normal es de -1 para arriba, +2, +1, etcétera, donde vamos a ver un hueso normal. Cuando ya avanza menor a -1 hasta menor a -2.5, ya vamos a estar hablando de osteopenia, déficit de calcio, y cuando ya es mayor a -2.5, -2, -2.8, -3, ya vamos a estar hablando de osteoporosis. Entonces, la máquina les va a imprimir una hoja así parecida, donde ustedes van a ver la medición de la columna. Acá tenemos de L1 a L4. Nos vamos a ir a evaluar la columna L1 a L4. Lo ideal es de L2 a L4, pero en nuestro medio tenemos solo este informe. L1, L2 a L4, y nos vamos a ver el T-score. Y el T-score está de 1.7, y si nos vamos a la tablita, supera el -1, estaríamos en un hueso que es osteopenia el diagnóstico. Acá es hueso normal, osteopenia, y cuando pasa la franja roja ya estaríamos hablando de osteoporosis. Caderas. Cadera izquierda, vamos a ver la cadera izquierda, un T-score de 0.6, o sea, estamos hablando de un hueso normal. En cuanto al tratamiento de la osteoporosis, nosotros vamos a tener una pirámide de tratamiento donde vamos a ver las medidas generales no farmacológicas, y ahí entra lo que es el estilo de vida, la dieta sana, el ejercicio, evitar el consumo de alcohol y tabaco, disminuir o tratar de disminuir lo que es el consumo de corticoides, tratar de modular mejor la enfermedad en pacientes que estén con consumo de corticoides, prevenir las caídas, reemplazo de calcio y vitamina D3, y también ya iban los otros fármacos como los Cisadoa. Otros fármacos inhibidores de la reabsorción ósea, tenemos por ejemplo en nuestro medio los bifosfonatos más conocidos, como por ejemplo el risendronato, el alendronato y el ivandronato. Tenemos otros moduladores selectivos de receptores androgénicos como es el raloxifeno. Bueno, y en el tratamiento también entra lo que es el suplemento de calcio y vitamina D3. ¿Qué es lo que queremos hacer con todas estas medidas? Revertir el proceso de la pérdida del hueso. O sea, nosotros hemos encontrado a nuestro paciente con osteopenia, entonces lo que queremos hacer es que no siga perdiendo más hueso. No queremos regenerar el hueso, ¿sí? Porque esto es lo que logramos con ese tratamiento. Pero hay un nuevo tratamiento que es la paratormona recombinante humana, que yo sepa todavía no ha llegado a Bolivia, que actúa incrementando lo que es el número y la actividad de los osteoblastos, que eso es una cosa buena, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer la formación del hueso, los osteoblastos van a estimular a la formación del hueso nuevo al ser deteriorado por la osteoporosis. Esta es la teriparatida. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, entonces, recomendar una dieta rica en calcio, actividad física moderada, evitar el sedentarismo, los hábitos tóxicos como tabaco, alcohol, etcétera, aprender a prevenir lo que son las caídas y respetarle sobre todo las normas posturales, ¿no? Tener una buena postura. El ejercicio nos va a ayudar bastante, sobre todo ¿para qué? Para disminuir el riesgo de caída. Entonces va a aumentar la resistencia mecánica del hueso, va a aumentar la masa muscular y la masa ósea, aumentar el equilibrio y disminución del riesgo de caídas. En cuanto al pronóstico, es una enfermedad lenta, de curso lento y es asintomático, a no ser que se complique haciendo algunas fracturas espontáneas, por eso donde ahí va a haber una pérdida ósea irreversible y va a haber dolor. El tratamiento, lo que vamos a hacer es solamente podemos detener o enlentecer la progresión de la osteoporosis y nos va a ayudar a prevenir lo que son las fracturas futuras. En cuanto al pronóstico vital, es bueno.
a no ser que haya alguna fractura de pelvis o alguna fractura de caderas que aumente la mortalidad. Y el pronóstico funcional no es tan bueno. El pronóstico funcional, el 30% de los enfermos va a padecer diversos grados de incapacidad. Y con esto habríamos terminado. Espero que me haya dejado entender. Les voy a subir igual a la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que les aclare y que no quedó claro. Todo bien, doctora. Bien, bueno chicos, entonces sí, yo creo que el 20 está programado lo que es el receso académico.